placer estar en esta mañana con vosotros, tener la oportunidad de dirigiros la palabra por primera vez de esta forma. Deseamos que el Señor pueda dirigirnos, pueda bendecirnos, y vamos a inclinar de nuevo nuestros rostros para pedir que el Señor nos dirija por medio de una oración, ¿vale? Dios amante que estás en los cielos, Señor, queremos rogarte, suplicarte que tú puedas dirigirnos en este momento, que puedas abrir nuestra mente en el tema importantísimo que vamos a tocar en esta mañana. Acompáñanos y bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, todos recordaréis aquel texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32 y 33, porque es de esto de lo que vamos a hablar. De aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que dice, estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No estamos viviendo, voy a seros hoy en esta mañana pues muy franco, ¿no? No voy a ocultaros inquietudes, preocupaciones, pero quiero expresaros porque entiendo que esta es nuestra situación. No estamos viviendo tiempos fáciles para nuestra iglesia, ya veis, nos estamos teniendo que ver a través de este medio y tenemos razones, pero bueno, muy grandes para dar gracias al Señor, a pesar de todo, me refiero a pesar de tenernos que ver de esta manera, ¿no? Pero esta advertencia que Jesús hizo a sus discípulos de velar constantemente para no ser engañados, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, está cumpliendo delante de nosotros mismos. El diablo intentará engañar, si es posible, aún a los escogidos, advirtió Jesús, Mateo 24. Y nadie puede ocultar que poner una fecha para la venida de Jesús está produciendo, sin duda alguna, desconcierto en un sector de nuestra iglesia. Por eso, me gustaría en esta mañana, que tengo el privilegio de dirigirme a vosotros, que pudiéramos echar una mirada atrás para poder conocer un poquito la historia pasada y analizar cómo esta historia se está volviendo a repetir de nuevo, y cada vez son más y serán más las fechas que irán surgiendo intentando probar tal o cual evento que está en el futuro todavía, incluida la venida de Jesús, la fecha para la venida de Jesús, como es este caso, ¿no? A pesar de la claridad, si me lo permitís, la claridad de las palabras de Jesús mismo en el texto inicial que hemos leído de Marcos, el día y la hora, la palabra día es gémera en griego, que significa tiempo, periodo, edad. La palabra usada para hora es hora en griego, que significa también tiempo, momento, periodo. Es decir, que va mucho más allá que simplemente el hecho de referirse a la hora, es decir, a las 12 de la mañana del día 10 de octubre. No se está refiriendo solo a eso. Va más allá en la expresión. Se está refiriendo a la imposibilidad de conocer el tiempo, el periodo, el momento concreto, que incluye, por supuesto, el año de la venida de Jesús, el año de la aparición de Jesús. Esta es la razón por la que la Escritura está insistiendo constantemente en la idea que el Señor insiste de que va a venir como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Vendrá como ladrón en la noche. Y por eso la Escritura no nos ha dejado ninguna señal en cuanto a la fecha, no en cuanto a las señales de la pronta venida. Sin duda las tenemos, porque nos ha dejado señales suficientes para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, pero sí que es evidente que no ha dejado ninguna fecha con relación a su venida. No solo los textos bíblicos que acabamos de citar, sino algunos otros que están apuntando exactamente en la misma dirección y que vamos a tener la oportunidad de analizar juntos también en este momento del sermón. No sé cuántos recordaréis, todos recordaréis, creo sin excepción, la crisis que se vivió en el movimiento millerita en el año 1844. Hoy sigue siendo, voy a decirlo así, emocionante para aquellos que esperamos la pronta venida de Jesús,
el buscar una fecha que fuera lo más próxima posible, lo más cercana de la venida del Maestro. Y esto se torna, repito, como algo extraordinariamente emocionante, no lo voy a negar, para cualquiera de los que estamos esperando que ese momento suceda. El problema es que el posterior e inevitable fracaso que va a venir después de haber puesto una fecha, la decepción, la desesperación que va a producir, el abandono espiritualmente hablando de muchos, el adormecimiento espiritual de aquellos que fueron detrás de una fecha, va a ser la repetición de lo que quiero compartiros. Mirad, tengo aquí en mi poder la carta que escribieron aquellos que esperaron la venida de Jesús, la verdad eterna, en el 22 de octubre del 2011. Y ellos escribieron: hola mis hermanos de la verdad eterna, el día 22 de Tisri, de octubre del 2011, hemos sido heridos profundamente por una amargura terrible que ha invadido nuestro ser, porque esperábamos que Jesús apareciera tal y como lo indican las Escrituras. Jesús no ha venido y ha sido una dura prueba para probar a su pueblo de la verdad eterna, porque Jesús, sus propósitos son extraños y sabios y todo lo hace como Él quiere. Decían en la carta, este sábado, insistieron, este sábado 24 de Tisri del 2011 será día de ayuno y vigilia. Convocaron un día de ayuno, vigilia, con paciencia hay que aguardar los 3 días siguientes, 23, 24 y 25 de Tisri, de octubre del 2011, para el regreso profetizado por Jesús y su Padre. Y esta vez sí que vendrá y se cumplirá. Jesús no vino en esa fecha tampoco, ni siquiera los 3 días siguientes. Y esto produjo una desesperación en la gente tremendo. Yo quisiera dejar, antes de seguir adelante, quisiera dejar muy claro, estoy siendo, y creo que no podía ser de otra manera, tremendamente respetuosos con aquellas personas que no tienen por qué pensar exactamente lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos que ser respetuosos con cualquiera que sea la creencia que el resto de las personas puedan tener. Acepten lo que acepten, pero la sinceridad, mis queridos hermanos, queridos amigos, la sinceridad no es suficiente en las cosas de Dios para evitar el fracaso. No es suficiente no, es que la persona era tan sincera, pues la sinceridad no nos exime de la responsabilidad de fracasar si no nos atenemos a un escrito está, algo en lo que nadie nos pueda mover, escrito está, porque en ello, mis queridos amigos y hermanos, en ello nos va la vida eterna. Y yo no estoy dispuesto a que nadie juegue con mi salvación eterna, como no quiero que nadie juegue con la salvación eterna de mi iglesia, a la que amo y a la que sirvo. Quiero que hagamos un poquito de historia. Después de este fracaso que estamos mencionando de 1844, Guillermo Miller y Josías Litz, ellos esperaron que Jesús viniera. Ellos dijeron, vamos a ver, ¿qué nos ha fallado aquí? No ha venido en octubre, 22 de octubre del 44. Claro, es que no hemos seguido el calendario correcto. Había que seguir el calendario judío. Por esa razón, esperaron la venida de Jesús precisamente en la primavera del año 1845. Y Jesús no vino. En septiembre de ese mismo año, 1845, fue Jaime White que creía que había encontrado razones de sobra, suficientes razones bíblicas sólidas para esperar que Jesús viniera el 10 de octubre de ese año 1845. Tampoco vino. Después fue Gross, José March y otros que pusieron fechas, por ejemplo, para el año 1846. Jesús vendría en esa fecha, creían ellos. ¿Qué ocurrió? Que cuando vino el 46 y no llegó, Gross siguió poniendo otra fecha porque tenía unas profundas convicciones bíblicas para esperar que Cristo vendría en el 47, en 1847, y tampoco vino Jesús. Así que podéis imaginar el ambiente que se generó en aquella época, un ambiente de caos, un ambiente de decepción, de miedo, de abandono, gente que abandonó la fe.
Recordaréis cuando los discípulos habían escuchado de Jesús que convenía que él se fuera porque voy a preparar un lugar para vosotros y cuando lo haya preparado vendré otra vez y os tomaré conmigo, porque donde yo estoy quiero que vosotros también estéis. ¿Te vas a marchar, maestro? Sí, pero voy a preparar un lugar. ¿Y cuándo vas a volver? Y Jesús no respondía como ellos esperaban, porque ellos pedían una fecha. ¿Recordáis cuando estaban en el Monte de los Olivos, salían de Jerusalén, del templo, y le mostraron a Jesús en los edificios del templo? Maestro, ¿qué te parece? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y claro, y entonces se acercan al maestro y le dicen, maestro, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ser este final? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús no les respondió dándoles ninguna fecha. No lo hizo. Pero ahí estaba, ellos cada vez que preguntaban por una fecha, cada vez que ellos preguntaban por el momento del retorno de Jesús, Jesús siempre se negó a darles fecha alguna y todavía se sigue negando a pesar de lo que algunos pretenden. ¿Sabéis? Esta es una lección para cada uno de nosotros, una lección para todos, porque Jesús siempre redirigió la mente de los discípulos cuando querían a toda costa conocer la fecha de la venida de Jesús, hacia algo mucho más importante y trascendental, que era vivir aquí, ahora, hoy, preparado por si hoy fuera el último día. Jesús siempre les llevó a prepararse, a estar listos cada día y a no preocuparse de las fechas. El mismo Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 42, dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando Jesús estaba por marchar, ya había resucitado, iba a ascender, antes de marcharse, imaginad la tristeza de los discípulos, que le ven que ha sido su maestro, que ha estado con ellos durante 3 años y medio, que han dormido, han comido, han predicado juntos el Evangelio, y ahora Jesús les dice que se va a marchar. Y entonces le preguntan, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, le dicen, Señor, te vas ya, pero ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Vas a venir ahora en nuestra época? ¿Vas a tardar mucho en venir? Y Jesús les dice, el texto que conocéis, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, fijaros que cuando Jesús habla en esos términos, los tiempos y las sazones, lo está hablando en plural. No se está refiriendo al tiempo como algo corto, como algo que va a ocurrir en muy poquito espacio. No, habla de los tiempos y las sazones y se está refiriendo claramente, les está diciendo, no os corresponde a vosotros conocer la fecha, el momento, el tiempo, el año, el día, la hora del establecimiento del reino. No es un asunto vuestro. Vosotros estad preparados hoy, por si fuera el último día. Algunos tal vez estén preguntando, hombre, vamos a ver, pastor, pero somos el pueblo fiel de Dios. Yo creo que sí. ¿Habrá alguna forma posible de que si nosotros indagamos, estudiamos minuciosamente las Escrituras, tendremos que llegar a alguna conclusión en cuanto al año, por lo menos, la fecha de la venida de Jesús? ¿Sabéis que eso mismo creyó José Bates en el año 1850? Igual, él creía que estudiando con oración, con mucho empeño, pidiendo a Dios luz, investigando las Escrituras, llegaría a la conclusión, y mira por cuánto él creyó que había encontrado la fecha de la aparición de Jesús. Y él lo basó en lo siguiente, fijaros, él decía que las 7 veces que se asperjaba la sangre delante del lugar santo, frente a lo que era el altar, delante del velo, delante del propiciatorio, el sumo sacerdote asperjaba 7 veces. Entonces él llegó a la conclusión, dijo, ¡ay, claro! Pues el secreto está aquí. Hay un principio muy claro, y es que ese asperjar simbolizaría, de acuerdo a su criterio, el juicio investigador de los justos vivos antes de la aparición de Jesús. Es decir, el tiempo de gracia terminaría después de 7 veces
asperjar sangre delante del altar frente al propiciatorio. Pero él dijo, ahí es necesario, José Bates dijo, es necesario aplicar principio de gota de sangre por año. Por lo tanto, desde 1844 eran 7 veces que se asperjaba la sangre, cada asperjamiento equivalía a un año. Luego, un año, 7 veces, 7 años. Desde 1844, 7 veces concluirían justamente en octubre del año 1851, que terminaría este tiempo de gracia y el juicio final de Dios con la aparición de Jesús en gloria y majestad. Así que José Bates, con este mensaje, le siguieron mucha gente. Mucha gente siguió detrás de aquella nueva luz. Pero un año antes, Elena White, noviembre de 1850, resulta que ella había expresado públicamente lo siguiente. Escuchad con atención. Dijo, el Señor me mostró que el tiempo no había sido una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca más volvería a ser una prueba. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la gente no tendría otro mensaje acerca de un tiempo definido, que después del cómputo de ese tiempo profético, después de 1844, era el cálculo más prolongado que llegaba a octubre, al otoño de 1844, y que después de eso no habría ningún cómputo profético marcado en el tiempo. Esto lo dijo ella. ¿Qué quería decir esto? Sencillamente quería decir que no habría ninguna posibilidad, y os voy a advertir de algo que ya está moviéndose en el corazón y en la mente de algunas personas. No habría posibilidad de calcular la fecha del fin del tiempo de gracia. No habría posibilidad de conocer el momento en que comienza el derramamiento del Espíritu Santo. No habría posibilidad de calcular la fecha en que comienza el juicio investigador de la gente que esté o estemos vivos, y por lo tanto no habría tampoco tal fecha como para identificar el momento en que Jesús va a volver en gloria y majestad. ¿Sabéis? Cuando tratas todo esto y este tema, las citas y las declaraciones de Elena White, es sorprendente que terminen algunos por decir que esas citas, Elena White las decía para aquella gente de su época porque ponían muchas fechas. Pero esto cae por su propio peso cuando tú lees esta declaración y dice, el tiempo nunca más volverá a ser una prueba. Nunca más. Y nunca más es para aquella época y para cualquier época, incluida la nuestra también. Otra evidencia muy clara de que ella escribía no solo para los de su época, sino para el futuro, está en el hecho de que escribió el 21 de julio de 1851, cuando estaba aumentando ese entusiasmo por la aparición de Jesús, de acuerdo al cómputo que había hecho José Bates. José Bates decía que vendría en octubre de 1851. Y entonces, cuando estaba empezando ya todo ese bullicio, la emoción en la gente porque Jesús iba a venir supuestamente, ella escribe en la Reverend Herald, dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel, escuchad bien, que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de ninguna fecha. Y vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso que cualquier fecha. Vi que este mensaje puede subsistir por su propio fundamento y no necesita ser reforzado por fecha alguna. Fijaros bien lo que esto significa. Esto implica que el triple mensaje angélico, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, es el triple mensaje que se predica justo antes de que Jesús aparezca por segunda vez. La hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, ha caído Babilonia, y el tercer mensaje, el mensaje del tercer ángel, anuncia que unos adorarían a la bestia y a su imagen y recibirían su marca en la frente o en su mano. Eso no había sucedido en la época de Elena White.
porque todavía ni siquiera ha sucedido en nuestra época. Estamos tal vez en vísperas de que este acontecimiento ocurra. Lo que demuestra, por lo tanto, que lo que ella estaba hablando en cuanto a no poner fechas, no solo se refería a su época, sino a acontecimientos que sucederían al final de la historia de este mundo, antes de que Jesús viniera en gloria y majestad. ¿Cómo sería el argumento que José Bates, desafiado por Elena White, empezó a dar vueltas y a pensar en todo esto? Y Elena White de nuevo escribió 3 meses antes del 21 de octubre del 1851, 3 meses antes, en el mes de julio, escribe, antes de que sucediera lo pronosticado por José Bates, de que Jesús apareciera en octubre de 1851, ella escribe lo siguiente. Fijaros lo que dice. Algunos están haciendo que todo se incline al tiempo de este próximo otoño, octubre. Es decir, hacer sus cálculos con respecto a ese tiempo. Y vi, notad ahora, que eso no era correcto, porque aquí la razón principal, porque en vez de acudir a Dios diariamente para conocer su deber actual, miran hacia adelante y hacen sus cálculos como si supiesen que la obra terminaría este otoño, sin averiguar su deber para con Dios diariamente. ¿Sabes lo que esto implica? Ella estaba hablando a tan solo 3 meses de la supuesta aparición de Jesús en octubre de 1851. Ella está hablando 3 meses antes, nada más. Y está diciendo que no era correcto. ¿Por qué? Porque la gente deja de actuar correctamente mirando hacia adelante. Se estaban fijando más en la fecha que en estar preparados ese día, por si ese día fuera el último de sus vidas, sin averiguar su deber para con Dios diariamente. Mirad, ¿sabéis? A mí me preocupan mucho todas estas cosas. El problema que tiene nuestra iglesia es que actualmente estamos hablando de nuestros hermanos, de gente a la que queremos, de personas que se sientan a nuestro lado, de hombres y mujeres a los que queremos, que son parte de nosotros, que han tenido nuestra misma esperanza, personas a las que tenemos gran estima, y sentimos que cualquier cosa que podamos decirles pueden herir sus sentimientos. Pero como lo hizo Elena White, así lo ha hecho también nuestra iglesia. Y queremos que lo sepáis, lo ha hecho nuestra iglesia. Ella no podía aceptar el mensaje de José Bates y de otros que fueron poniendo fechas, y eso mismo ha hecho nuestra iglesia. Se ha expresado, creo que con suficientes argumentos, ya nuestra iglesia de Aluche, aquel sábado que nuestro anciano Santiago presentó de una manera extraordinaria, con una delicadeza, con un amor, con un respeto tremendo, el sábado que predicó por la mañana y tuvo el tema por la tarde. Un servidor, queriendo hacer una presentación personal en público delante de la iglesia, pero por problemas del confinamiento no pudo ser, y tuve que grabar los vídeos que después se os envió a través del WhatsApp a toda la iglesia. Bueno, pues solamente con eso que fuimos que presentamos, lo único que recibimos fueron burlas a través de las redes sociales. Fuimos denigrados, fuimos despreciados, a quienes que estábamos únicamente intentando salvaguardar y mantener íntegras las verdades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, verdades de Dios que desde el origen de nuestra iglesia se han mantenido. Y luego se nos ha calumniado también en vídeos que han estado circulando por ahí en YouTube, diciendo que no se les dejaba hablar. Dejarles hablar. ¿Hablar qué? Dejar que públicamente puedan exponer sus mensajes que ya conocemos desde hace años, cuyo mensaje está confundiendo a la membresía. ¿Cómo vamos a permitir esto? No, queridos hermanos, nuestros hermanos han sido atendidos deliciosamente, exquisitamente, han sido atendidos y escuchados, pero lo único que no se les ha permitido hacer ha sido exponer su mensaje del retorno de Jesús en una fecha
que Dios nunca ha enseñado. Y ya por eso ellos se están encargando de llamar por teléfono a los hermanos, gente sincera, gente sencilla, y llamarles por teléfono para invitarles a sus casas y que allí en sus casas puedan escuchar el mensaje. Honestamente, me parece totalmente fuera de lugar. Pero bueno, se ha hecho. Y este es el problema. Este ha sido el problema. No se les ha permitido exponer en público porque seríamos responsables nosotros, los líderes de la Iglesia, de delante del Señor, de consentir que pudieran hablar ahí públicamente, exponiendo un mensaje que ya sabemos que no se sostiene con la palabra de Dios y que generara confusión, enfrentamiento, dificultades dentro de la propia Iglesia, con un mensaje que no es fundamento de nuestra fe. ¿Sabéis lo que pasó después de que José Bates comprendió que se había equivocado? Después de las advertencias que había recibido la hermana White, él entendió y dijo, madre mía, ¿qué he hecho yo? Y la gente a la que he llevado a la confusión, al error. ¿Sabéis? Él abandonó su propia creencia, su propia idea. Pero ¿y qué pasó con toda la gente que siguió ese mensaje? Un mes después de que llegó el octubre de 1851, el mes de noviembre, Elena White observó lo que había pasado y observó que aquella gente aquellos que se habían aferrado a la fecha, aquellos que iban detrás de una fecha para la venida de Jesús, estaban, dice ella, y lo escribió, muy deprimidos, apesadumbrados, confundidos y distraídos. Y esta es nuestra tristeza. Esta es la tristeza que nosotros tenemos por aquellos que van detrás de fechas, por no haber comprendido que la tentación de poner fechas produce, sí, voy a decir, un entusiasmo enorme, genera una profunda expectación, pero después va a llevarles a la triste desilusión y tal vez hasta el abandono de toda la fe. Yo esto lo he visto. Lo he vivido yo, en el 2011 lo viví con el grupo La Verdad Eterna. Yo veía cómo iban desfilando hermanos nuestros de nuestras iglesias detrás de un mensaje que sabíamos que iba a terminar en fracaso, pero no escuchaban a nadie, absolutamente a nadie. Y cuando llegó esa decepción, tengo que deciros, no tengo constancia alguna de que ninguno de nuestros hermanos sinceros, buenos hermanos que fueron detrás de esa fecha, del 2011, octubre de 2011, regresara alguna vez a la iglesia. No tengo ninguna constancia. Fue tan la decepción que algunos, en lugar de reconocer, mira, nos hemos equivocado, he metido la pata, he dicho cosas que no tenía que decir, en lugar de ser consecuente y de asumir responsabilidades, no lo hicieron, sino que echaron la culpa a la falsa mensajera que había predicho cosas que luego no se cumplieron. Y luego al final, en público, grabándolo en YouTube y colgándolo a los cuatro vientos, quemaron todos los libros de Elena White por considerarla una falsa mensajera. ¿Os estáis dando cuenta del problema? El problema tremendo. Y es lamentable que haya y siga habiendo adventistas que todavía estén mucho más interesados en el entusiasmo por una fecha que en el deber que nos obliga a mantenernos hoy, descubrir cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida hoy. ¿Qué quieres que hoy haga para ti? Y estar hoy preparado, porque ¿de qué me sirve saber que dentro de 11 años o 8 o 14 años va a venir el Señor si resulta que hoy yo no estoy preparado? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que va a venir en tal fecha si resulta que yo me he olvidado de hacerlo de una manera práctica, mi compromiso con Dios hoy? Escuchad, no está contemplado en la providencia de Dios que cualquier hombre finito que haga cómputos con números, símbolos o signos pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo de la venida del Señor. Tengo todas las declaraciones. Usted no podrá decir que Jesús va a venir dentro de 1, 2, 5 u 11 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10, 11 o 20 años. No tiene ninguna autoridad. Dios no le ha dado a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Y dice la razón, escuchad, Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa
para demorar la preparación para su venida. ¿Te das cuenta? Luego, poner una fecha es una excusa perfecta que Dios les hubiera puesto para demorar su preparación. Cuando yo me fijo en la fecha, me olvido de mi preparación hoy. Inconscientemente, porque mi mente está puesta en la fecha. Es en esa que va a regresar. Y yo me olvido que es hoy que yo tengo que estar preparado. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al enemigo de las almas, porque promueven más la incredulidad que el cristianismo. Mediante textos erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero es la obra del enemigo, dice ella. Así que desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha cuando el Señor ha de cumplir su palabra respecto a su segunda venida, o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que se haya hecho. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Son algunas de las declaraciones que para mí son contundentes. ¿Qué en cuanto al tema de los 6.000 años tan traídos y llevados? Esas declaraciones que la hermana White hace. Bueno, ella habló siempre en términos generales y lamentablemente quien no sea capaz de entender esto, pues entonces puede incurrir en graves errores, porque unas veces ella expresaba cerca de 6.000 años, otras veces decía más de 6.000 años y otras veces decía casi 6.000 años. Y lo interesante en esto que cuando tú haces un estudio, lo tengo hecho, no me ha dado tiempo a grabarlo, sería el tercer tema, pero os estoy anticipando. Cuando haces un estudio siguiendo los años en los que ella hace las declaraciones, resulta que encontramos que en un año ella dice más de 6.000 años y varios años después ella dice casi 6.000 años. Claro, ¿y por qué eso? ¿Es que se está equivocando? No se está equivocando. Ella está hablando en términos generales. Por esa razón, voy a decirlo, lo digo con todo cuidado, es infantil tratar de argumentar, de jugar con fechas, como se pretende, usando declaraciones genéricas que ella está haciendo en estas citas, y unido a las rotundas y contundentes declaraciones del propio Jesús, que todo el tiempo está apuntando a la necesidad de vivir el día, no preocuparte de fechas, que no te corresponde a ti eso. Más las declaraciones algunas de las que hemos escuchado, de muchas otras, tengo que decir, no hay evidencia, ninguna posibilidad de elaborar ninguna fecha para la venida de Jesús, más que en la manipulación de textos bíblicos y de declaraciones del Espíritu de profecía. Solamente de esa forma. Y ella, lo mismo que Jesús, siempre fueron muy claros en insistir en alejarse de fechas, del entusiasmo equivocado. Y cada vez que el creyente se concentraba en eso, Jesús y Elena White también lo hacía. Ellos llevaban a las almas a que se preocupen en estar preparadas hoy. Es hoy el día, no mañana ni dentro de 11 años o 5 o 14. No sé cuántos sabéis que hubo gente adventista que estuvo poniendo fechas y que Jesús supuestamente adventistas dijeron que iba a venir el año 1964. Dicho sea el año en que yo nací. Bueno, pero no porque yo naciera ese año Jesús tuviera que venir, por supuesto, ¿no? Pero ¿en qué se basaron aquellos adventistas que predijeron que Jesús iba a venir en el año 1964? Dijeron, claro, la Biblia dice, será Lucas 17:26, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Claro, como en los días de Noé. ¿Qué pasó? Que Noé estuvo predicando ¿cuántos años? 120 años, ¿verdad? Y entonces algunos llegaron a la conclusión, desde 1844, la Iglesia Adventista lleva predicando 120 años, así que, como en los días de Noé, bien fundamentado, bien estructurado y preparado esta profecía, Jesús viene en año 1964. Y no vino. Y luego llegó la fecha del año 2000, que también la conocéis,
La mayoría por ser el inicio del séptimo milenio. Y por lo tanto, séptimo milenio era el milenio sabático, el descanso celestial. Y entonces para algunos todo esto surgió y movió el corazón de un montón de adventistas a nivel mundial y gente no adventista, y esperaron con entusiasmo que Jesús apareciera en el año 2000. Y no vino. Y luego llegó octubre del 2011, del que ya os he expresado. Y luego fue el 2014, y ahora nos llega el 2031, y ya se está hablando y especulando el 2040. ¿Sabes lo más, queridos? Mira, lo lamentable de todo esto es que muchos siguen especulando y sobreexaltados sobre la fecha para la venida de Jesús, y se están olvidando de lo más importante para el creyente, que es que vivas aquí, ahora, el presente. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres? Termino ya. Si os habéis dado cuenta, Mateo 24 y 25, los dos capítulos, están hablando de lo mismo. Están hablando exactamente de la venida de Jesús en los dos capítulos. Y Jesús, como están preguntándole acerca de fechas, de momento para la aparición, Jesús siempre está derivándolos a otra cosa, y es a la responsabilidad, al compromiso. Y por eso lo presenta en forma de 5 parábolas, que solamente las voy a mencionar y con esto termino. Las menciono nada más. Mateo 24, versículos 43 y 44. Si el padre de familia supiese a qué hora va a venir el ladrón, velaría. Estad preparados porque vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, no sabemos el momento del regreso de Jesús. Segunda parábola, Mateo 24, versículos 45 al 51, del siervo fiel y prudente y del siervo infiel. Y en el versículo 46 dice, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle obrando así. Está hablando de la segunda venida, del momento de la aparición, y está enseñándonos claramente que hay un deber que cumplir mientras el momento de la llegada, de la espera, de la venida de Jesús se acerca. El tiempo va a durar más de lo que ellos pensaban. Tercera parábola, Mateo 25, versículos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola nos está presentando, versículo 5, tardándose el esposo. ¿Recordáis? Tardándose el esposo. Está hablando de una venida de Jesús demorada, de que Jesús va a tardar más de lo previsto en llegar. Claro que sí, y habla de que durante ese tiempo cada uno de nosotros tenemos el deber moral de estar preparados. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a dormir, todos sin excepción nos quedaremos dormidos, y cuando llegue el momento en que las señales griten a una, Jesús se acerca, Jesús viene, habrá gente que no estará preparada, pero habrá otros que habrán hecho acopio del aceite del Espíritu Santo, estarán cuidando de ese aceite, estarán preparados para encontrarse con el novio, y otros no lo estarán. La quinta parábola, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, habla de la parábola de las ovejas y los cabritos. Versículo 31 dice... Perdón, me he saltado uno. La cuarta parábola, Mateo 25, 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos, versículo 19, después de mucho tiempo volvió el Señor. Luego está hablando de la venida de Jesús y está hablando de cómo yo debo prepararme, haciendo uso de los dones y talentos que Dios me ha dado. No es una espera ociosa cruzados de brazos, es una espera trabajando, dando a conocer el mensaje a otras personas, apercibiendo a otros de los tiempos. Y la quinta y última parábola, Mateo 25, 31 al 46, la parábola de las ovejas y los cabritos. Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará las ovejas de los cabritos. Está hablando de la venida de Jesús también. Las 5 parábolas, capítulo 24 y 25 de Mateo, hablan de la venida de Jesús. ¿Y sabéis de qué me están hablando estas 5 parábolas? Me están hablando de esa segunda venida y de lo importante que es estar velando, estar trabajando, porque no sabemos cuándo va a venir. Y por esa razón Dios está esperando que hoy yo esté preparado.
no mañana ni dentro de 11 años o 15 años. Es necesario que hoy yo esté preparado, velando como cristiano, trabajando hoy en el presente para que no me sorprenda su venida. Termino solo preguntándoos, ¿en qué vamos a centrar nuestra atención? Mirad, somos adventistas del séptimo día. Nos vamos a centrar en la emoción del último mensajero que persuade a la Iglesia a seguir detrás de una fecha para la segunda venida de Jesucristo. ¿O vamos a ir más bien en el deber actual de estar trabajando, de estar preparados hoy, de habernos consagrado hoy con todas nuestras fuerzas a Dios, habiendo puesto nuestra alma en las manos de Dios para trabajar en favor de otras personas? ¿A quién vamos a seguir? La emoción es tremendamente cautivadora, lo sé, pero el deber hoy es cristiano. Lo otro no lo es. El verdadero adventista, según Jesús, no es el que piensa cuán cercana está ya su venida, sino más bien el que vive cada día el amor de Dios mientras está esperando la segunda venida, velando cada momento por ese momento, por la aparición de Jesús. Así que conságrate hoy en esta mañana, conságrate a Dios con todas tus fuerzas, conságrate a Dios por completo y vive en el amor hacia los demás, haciendo de la espera de Jesús un día preparado, hoy preparado, pero mientras hoy estoy preparado, estoy trabajando por la salvación y la preparación de otros. Queridos hermanos, que Dios os guarde y os bendiga muchísimo. Ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a terminar con una oración. Dios amante que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias, sobre todo por la claridad de tu mensaje. Queremos darte las gracias por el tacto, el cuidado. Queremos darte las gracias porque tú nos animas, nos estimulas a seguir fielmente el escrito está de tu palabra, a no dejarnos engañar por mensajes que nos separan de este escrito está, por mensajes que no corresponden a la enseñanza de tu iglesia. Que, Señor, o en esta mañana, en este día, hoy podamos consagrarnos por completo a ti. Que hoy sea el día, ¿por qué no el día en que estemos totalmente entregados por completo a ti y que pase lo que pase? Si hoy fuera el último día de nuestra vida, pudiéramos tener calma y paz en nuestro corazón, porque estamos escondidos en ti por medio de Jesucristo. Y es en este sencillo ejemplo en el que hoy, en esta mañana, en este día, nos ponemos en tus manos y confiamos plena y totalmente en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios os bendiga.